Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Hoy tenemos un programa especial. Como les dijimos la semana pasada, queremos hacer un balance sobre el primer año de gobierno del presidente Carlos Alvarado. Y por eso hoy le agradecemos al señor presidente que además aceptó nuestra invitación. Y bueno, aquí lo que queremos es tener una conversación de cómo ha sido este primer año de gobierno. No, muchísimas gracias y buenas noches, un placer estar acá y pues con todo gusto para poder compartir de las consultas y lo que las personas que estén viendo, pues también poder compartirles lo que ha sido este año y sobre todo también lo que proyectamos a futuro. Claro, para empezar hicimos un pequeño extracto de lo que fue su discurso el pasado 2 de mayo, así que vamos a pasar a verlo. En un país diverso, confirmo que el oficio de presidir no es compatible con el afán de complacer, pero es el oficio de resolver lo más posible en el tiempo dado, muchas veces en la soledad del cargo. Esto se hace por amor a las personas, elemento esencial de esta nación. Como ciudadano y humano, me reconozco imperfecto e incompleto, pero yo soy solo uno, y estos desafíos y esta tarea que les comparto nos convocan a todas las personas que vivimos y queremos esta tierra. Una casa dividida no permanecerá en pie. Esa frase es cierta para todas las personas de distintos credos e ideologías. Tan verdadera es para los republicanos civilistas, quienes la evocan en aquel que definió en Gettysburg la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como para quienes la encuentran en las páginas del Evangelio según Lucas. Hoy podemos decidir construir o destruir. Yo decido construir. Decido hacerlo con quienes piensan parecido a mí, pero principalmente con aquellos que vienen de una tienda política diferente o que piensan distinto. Ahí está la clave, en que podamos complementarnos y balancearnos en un mundo tan complejo. Señor presidente, en su mensaje, de hecho usted señala una determinación de abordar los problemas de frente, ¿verdad? Y que le correspondió precisamente gobernar en tiempos en que la obligación es resolver y no complacer. ¿Cuán diferente es querer gobernar, ¿verdad? Todo lo que fue la decisión de ser candidato hasta ser electo, a estar efectivamente gobernando con un sistema como el que tenemos? Para mí no fue tan distinto. Yo tenía la experiencia, a pesar de lo que se dice mi joven edad, pero de haber participado tanto desde la oposición, conocer de cerca lo que es ser oposición, muy intensamente, y también estar en un gobierno. Entonces sí tenía bastante familiaridad con lo que había que enfrentar. Y de hecho, yo lo he dicho, yo sabía lo que iba. Yo sabía muy claramente que había un problema serio en las finanzas públicas, hay otros problemas que resolver y además pues la contienda política trajo otros retos que creo que pues, hemos sobrepasado. Pero en cuanto a eso, la mayor diferencia probablemente es experimentarlo ya muy directamente, ya tomando la investidura, poniéndola tal vez a un lado y en lo que es la persona ya experimentándolo directamente. Probablemente eso es lo que es muy distinto, muy singular. Pero bueno, ahí nunca, y eso estoy claro y tranquilo, no estaba llamado a engaño.
no decía, bueno, es que nadie me explicó qué era esto, no, por qué estoy aquí, no. Al contrario, yo sabía que había problemas claros que urgía resolver, y como también decía en el medio del semanario Universidad, había cosas que había que hacer y ya les pudimos dar un check, pero falta más, claro, falta más cosas que hacer. Claro, pero en ese gobernar yo un poco me hago la pregunta en el sentido de cuáles han sido, digamos, como esos desafíos, en el sentido de que la gente a veces piensa que el presidente manda muchísimo y el sistema tampoco es que tiene, digamos, tantas potestades, ¿verdad? A veces la gente cree que manda a los diputados, que casi que manda a la corte, que manda a todo el mundo. El tema de la división de poderes tan siquiera la tienen como muy clara. ¿Ha sentido esa, digamos, esa fuerte presión de la ciudadanía en cosas que no están necesariamente en sus manos? Sí, sí lo he experimentado. En efecto, muchas personas, por ser la figura del presidente, pues lo ve uno en las consultas, quieren que se resuelvan cosas que no están en su competencia, claro, como por ejemplo una investigación judicial, que se sí, resuelva esto. Bueno, eso no está en las manos de uno, ni debería estar, dichosamente por además, la democracia, o que se apruebe tal proyecto. Bueno, nosotros impulsamos, gestionamos, pero no. O, por ejemplo, los temas muchas veces de por qué no baja el precio de los combustibles. Pues eso no es como que uno decide cuál es el precio directamente, hay toda una serie de mecanismos. Hemos construido una institucionalidad más bien muy compleja, que es parte del tema. Pero yo sí tengo que decir que como presidente no quiero caer en la trampa de decir no se puede, o decir es muy enmarañado, o decir este país no es gobernable. ¿Por qué? Porque sería negar la posibilidad de lo que sí podemos hacer. Y yo sí creo en nuestra capacidad de hacer. ¿Que es difícil? Sí, no hay duda, pero sí se puede. Y por eso también apelo tanto a convocar voluntades. Para mí, lo que puede lograr que avancemos no es el esfuerzo de una sola persona, claro, es la corresponsabilidad y el encuentro de muchas voluntades para hacer cosas. Para mí, en eso radica hoy la diferencia, en la colaboración, la cooperación. Por eso yo enfatizo mucho en eso, que parece un principio sencillo y retórico, pero en la práctica es muy cierto. Podemos decidir frustrarnos, molestarnos o lo que sea, o aceptar mucho de la condición de cuál es, y sobre esa realidad construir. Yo quiero construir. Claro, y en esa línea hay un punto, digamos, importante. Efectivamente, se construye en colectivo, ¿verdad? Y para construir en colectivo hay que formar equipos. ¿Cuán difícil, verdad, y más en la coyuntura en la cual usted asume la presidencia, fue crear, verdad, y construir ese equipo de gobierno? ¿Siente que va caminando bien, que todavía hay ajustes, se siente cómodo, muy cómodo con el equipo que tiene ahora, o más bien todavía podría, digamos, tomar algunas decisiones en ese sentido? Yo hoy me siento muy contento. Yo a veces desearía que tal vez alguien pudiera, como hacen en un documental, un modo así, ver la dinámica interna, porque así no solo quedaría el registro, sino que se quitarían muchos mitos que hay. Casualmente en una de las sesiones de trabajo que hacemos como equipo, una de las recientes, tuvimos un intercambio con estudiantes extranjeros como parte de las dinámicas, y uno de los estudiantes dijo una cosa que a todos nos marcó. Dos estudiantes, casualmente de África. Un chico dijo, yo cuando estaba en África pensaba que todos los latinos tenían bigote. Sí, todo el estereotipo. Y que participaban de cierta actividad ilícita. ¿Por qué? Porque eso era lo que se tenía construido, y así era como él era su imaginario para enfrentar aquella realidad. Otra chica dijo, antes de salir de Camerún, para mí lo más importante era aprender a cocinar, porque mi vida estaba destinada para casarme y cocinarle a alguien. ¿Eso qué quería decir? Que hay veces que abordamos la realidad con ciertos prejuicios o ideas preconcebidas. Entonces uno dice, porque este viene de este partido es así, o porque este tiene tal tinte es asá. Pero cuando uno entra en la dinámica de las personas y a colaborar, sobre todo cuando tenemos retos tan difíciles, se genera un ambiente muy de trabajo en equipo.
reconociendo diferencias, pero también encontrando los puntos. Y yo eso quisiera a veces poderlo transmitir así, porque aún quedamos en la discusión de los prejuicios. Pero más importante aún, de que sea bonito, feo, de que sea amigable o no, eso es en los resultados. Eso tiene que juzgarse en los resultados. Y tal vez no sea llamémosle un gobierno de coalición clásico, bajo un sistema político determinado, pero en lo que fue este año dio resultados importantes, que estaban rezagados no por años, sino incluso por décadas. Sí, y yo eso lo valoro. Claro, que a eso vamos a entrar. Tal vez para cerrar este bloque en un minuto, yo sé que es un poco ingrato hacer esto, pero bueno, ha habido, digamos, diferentes analistas, de hecho han planteado que en el discurso del 2 de mayo no se fue tan crítico, y usted ahora decía que ustedes tienen, digamos, una dinámica de grupo, digamos, muy particular. ¿Cómo y en qué espacios entonces se da esa autocrítica? Un poco para responder dónde es que ustedes efectivamente están haciendo digamos, esa valoración de lo que va bien, de lo que va más o menos, de lo que va mal y qué es lo que hay que cambiar. No, que sea una dinámica de mucho respeto y colaborativa no significa que no sea crítica, al contrario. Además, eso es otra cosa de que yo como presidente saco provecho, porque hay muchas visiones, es muy diverso. Y más que quedarnos en seguir una línea, yo tengo a disposición y a disposición del país el que esté toda la diversidad de opiniones. Ahí la ventaja es poder decir, en este contexto de gente muy diversa, unida por un objetivo, uno puede encontrar qué es lo mejor. Y en eso yo procuro ser alguien muy práctico, de guiarme por lo que es mejor para el país y poner primero lo que es mejor para la gente más vulnerable y las mayorías. Para mí ha sido una herramienta muy útil y de gente que está ahí porque quiere ayudar al país. Bueno, estamos acá en Sobre la Mesa haciendo una valoración de las capacidades nacionales el primer año de gobierno con el señor presidente Carlos Alvarado. Vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos. El pasado 2 de mayo, el presidente de la República, Carlos Alvarado, dio su primera rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa. Pero, ¿cómo evalúa la ciudadanía este primer año de gobierno? Bueno, en cuanto a oportunidades de empleo para alguien como para los jóvenes, bueno, yo he tenido como muchas dificultades a la hora de encontrar empleo, entonces, mi crítica es más que todo por eso, oportunidades de empleo. En realidad estaba muy emocionada porque voté por esta persona, Carlos Alvarado, y me he decepcionado un poquito porque las cosas que ha hecho no me han gustado, las propuestas que él realizó como que no se han cumplido en el aspecto de empleo y infraestructura vial. Pienso que ha logrado introducir en el sistema vial bastantes mejoras, ¿verdad? Esperemos que el otro año efectivamente los trenes de los que se ha estado hablando lleguen. El esfuerzo que ha hecho por unir la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Por el diálogo, por intentar unir tantos partidos para conversar como uno. El gobierno de Carlos Alvarado habla por sí solo, ¿verdad? La estadística que muestra que ha sido el gobierno más impopular, yo creo que se debe más que todo porque la gente esperaba algo más del PAC, algo más social, algo más humanista. Sin embargo, uno ha visto que ha respondido más que todo a los intereses de los ricos. El plan fiscal, totalmente impopular. La gente que estaba ahí manifestándose en las calles no fue escuchada para nada. La norma técnica para el aborto terapéutico, propuesta del gobierno, no ha sido firmada. Entonces, esa es la crítica que yo le hago. No sé qué espera él para escuchar al pueblo. Personalmente me parece que ponerse a pensar que los gobiernos que no hicieron esto, que no hicieron aquello, que es lo que normalmente nosotros como sociedad hacemos, es un poco problemático, ya que en mi punto de vista un gobernante por más que quiera o piense hacer algo bueno para el pueblo, no es simplemente él, hay toda una estructura debajo de él. Las opiniones diversas de la ciudadanía reflejan la complejidad de los retos que afrontará el presidente los próximos 3 años de gobierno. Continuamos en Sobre la Mesa con el señor presidente de la República. Como pudieron ver en el box, ¿verdad? Hay como algunas críticas, se los vamos a ir desmenuzando como algunos temas en específico.
Evidentemente, el tema de obra pública, de movilidad e infraestructura es, digamos, muy importante para usted. No hay que irse muy largo con solo ver quién lidera el proceso en Casa Presidencial y en el MOP. Una se puede, digamos, dar cuenta efectivamente de lo importante que es esto. ¿Qué es lo que usted podría identificar que hace falta para poner en marcha la obra pública y para que se perciban los cambios? Porque bueno, la obra pública no es fácil, ¿verdad? Yo, de hecho, hoy lo hablaba con los estudiantes de que a veces la gente cree que vamos a hacer la carretera y mañana está. Eso implica un proceso que va más allá de los gobiernos. Pero de los nudos críticos que se plantearon al inicio del gobierno, ¿en qué se podría avanzar? Bueno, en cosas positivas, una cosa que nos ayudó mucho a avanzar fue incluir fondos de preinversión para el Ministerio de Planificación, por ejemplo, que es una cosa que parece tan sencilla, pero en Costa Rica había muchos proyectos que sus principales deficiencias estaban en en la parte de preinversión. ¿Por qué? Porque se daban inicios de obra o se empezaba a ejecutar o se comprometían fondos sin un prediseño muy fuerte, que es la base para seguir en las diferentes fases. Entonces eso se ha fortalecido y se está ejecutando en proyectos, por ejemplo, como los de los 2 trenes, tanto el eléctrico de Limón como el urbano, para decir unos ejemplos. Entonces ahí hay un aprendizaje y algo que se está bien. Hay obras que dichosamente se han logrado, que unas que avancen, otras que sigan avanzando. Los temas de la carretera Cañas hacia Barranca, que avanza a buen ritmo, avanza lo que es la parte de circunvalación, el proyecto más grande que tenemos en Paso Elevado, las rotondas, garantías sociales que se está ejecutando, la ruta en Limón, en fin, hay una serie de proyectos que en eso que han avanzado, y yo en eso hemos mostrado que es capaz el país. La inversión pública del último trimestre comparado a hace un año, pues, más que se duplicó, y eso es bueno, pero falta más. ¿Qué hay problemática? Mucho, la institucionalidad encargada de eso es muy débil. El Ministerio de Obras Públicas en su institucionalidad es una mala contraparte y sigue siéndolo para la contraparte privada, y eso es difícil, y además es difícil muchas veces fortalecer en un contexto de tanta restricción económica, digo. El Consejo Nacional de Concesiones lo hemos fortalecido, pero aún así seguirá tomando tiempo para que podamos gozar de muchos mejores resultados, pero estamos en esa ruta crítica. Pero también lo que se ha avanzado ha permitido otras dinámicas. Por ejemplo, se han presentado 2 iniciativas privadas de proyectos, uno para la carretera en Cartago, otro para la ruta de San José hacia Limón, desde San José hasta Río Frío. Son iniciativas privadas, que quiere decir que el privado propone, hace la parte de prediseño, que es muy valioso, claro, y lo propone, y luego eso sale a licitación abierta a cualquier participante. Pero esa iniciativa privada desencadena un proceso que no tiene que esperar a que lo público lo vaya haciendo. Pero eso se parte de la confianza de que se está avanzando en varios procesos críticos de infraestructura, que falta mucho, sí, pero este año se dieron pasos muy importantes. Por eso en el informe fui bastante detallado de qué arrancó, para qué fecha se tiene estimado o cuándo se estima que arrancarán otras obras, para poder darle claridad a los costarricenses de qué se puede esperar. Y poner fechas no es un poco arriesgado, señor presidente, porque bueno, en obra pública casi siempre las fechas cambian, no son exactamente las que uno dice. Sí, es arriesgado, pero yo creo que a Costa Rica hay que hablarle con lo que tenemos, que son los estimados, porque si no quedaría no se asumiría un compromiso. Cuando uno se compromete, uno asume un riesgo, pero nos toca comprometernos, y por eso yo fui deliberado en poner fechas, para tener que rendir cuentas sobre ellas. Sobre las fechas. Para comprometerme. Si no, queda un vacío, queda una nebulosa, hasta que algo pasa, o no hay una expectativa real. El que no haya expectativas reales es lo que genera mucha molestia en los costarricenses. Pero también, si uno pone una fecha y se cumple, muy bien. Si pone una fecha y hay un elemento técnico que por A o por B falla, y uno puede explicar y puede decir qué pasó y cuándo estará, bueno, hay algún grado de satisfacción, pero hay claridad. Yo creo que esa es la forma en que tenemos que gobernar, siendo muy claros en las expectativas y realistas. Hay cosas que hoy estamos trabajando que mi gobierno iniciará y no terminará. Exacto. Y yo lo digo claramente cuando tengo esa información, porque no quiero construir una noción de que la gente diga me falló o nos mintió.
prefiero decir, aunque no sea tan celebrado, prefiero decir las cosas como están y son. Claro, y uno de los grandes desafíos de las democracias es el tema de generar expectativas que no se cumplen, ¿verdad? Que es como la gran crítica. Bueno, ahí yo sí he experimentado algo, son esos temas de la democracia, y es un gran reto para la madurez de nuestra democracia. ¿Por qué? Porque en democracia contrastamos dos cosas. Literalmente es el gobierno del pueblo, es el gobierno de quienes votan y eligen su representante. Eso conlleva una gran responsabilidad, pero también entonces para conseguir ese mayor nivel de votación, que es lo que incentiva en las elecciones, mayoritariamente se busca popularidad, o el incentivo es ser bien recibido frente al votante. Y en un contexto como en el que estamos, tenemos que adoptar ciertas medidas que ciertamente no son bien recibidas. Ahora, yo siento una gran tranquilidad, porque yo en campaña dije, y incluso gustosamente que se vea mi plan de gobierno o mis declaraciones en debates, incluso acá, yo me apegué mucho a lo que dije y digo, que creo, para lo que venía a hacer. Yo fui a campaña y dije claramente, hay que pasar una reforma fiscal. Sí. Yo también dije, yo espero que la Asamblea Legislativa reforme su reglamento. Yo dije, hay que reactivar la carretera San José-San Ramón. En fin, yo dije también, yo voy a avanzar con la firma de la norma terapéutica, como lo haré y como me he comprometido a hacerlo este año. Bueno, eso se lo iba a preguntar, pero ya usted se adelantó, cosa que me parece muy bien, así que no lo interrumpo. No, como tal, es un compromiso que asumí en campaña y que yo en mi gobierno comprometí a hacer. Pues obviamente ha habido los grupos que han dicho que cuándo, yo me he comprometido a hacerlo este año, también para dar una certeza de plazo. Y lo que está como tal es a espera de la parte de la revisión técnica, pero yo me comprometí a hacerlo y lo haré. Bueno, y estaremos atentas, las feministas, a que lo hagan. Yo sé que así es, pero por eso lo digo con ese grado de claridad en ese sentido. Sí, claro. Tal vez para ver, digamos, un tema, para poder cerrar este bloque, que es otra de las cosas, en las últimas semanas, de hecho, 2 transnacionales han planteado que van a despedir, ¿verdad? El tema de desempleo y reactivación económica son 2 grandes temas que preocupan en general a la ciudadanía. De hecho, en la última encuesta de la Cámara de Industrias se decía que de 10 empresas, 7 van a quedarse igual, 2 iban a tal vez contratar más personal y 1 iba a despedir. Entonces es, digamos, complejo, ¿verdad? ¿Cuáles son esos principales desafíos y cómo generar oportunidades concretas y cómo aumentar, digamos, el empleo para esa gente que no lo tiene? Pero para no hacerle la ingratitud que le hice en el bloque pasado, vamos a ir a una pausa y escuchamos la respuesta a la vuelta. Ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa con el señor presidente Carlos Alvarado. Antes de ir a una pausa, yo le preguntaba sobre el tema de empleo y reactivación económica, que es uno como de los temas más sensibles y que la gente realmente está bastante tensa con cómo reactivar la economía y cómo generar más empleo. Bueno, ese fue el tema central del discurso el 2 de mayo, el tema del desempleo. Casualmente, las 2 empresas que mencionaste, que son transnacionales, muchas basadas en conocimiento inglés, hoy hablaba con la gente de CINDE. En una de ellas ya todas las personas que estaban se lograron reubicar en otros puestos dentro de la misma empresa, mayoritariamente. Y en la otra están en el mismo proceso, porque en esa parte de nuestra economía, la parte transnacional, la parte de alta calificación, de idiomas, hay un mercado laboral creciente y dinámico. Entonces, si hay un cierre aquí, se complementa fácilmente en otra parte. Diferente es los casos, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo concreto, por la transformación en Limón de los puertos de APM, porque ahora son muchos automatizados, y muchas de las estivas más manuales quedan sin ese empleo, por ese cambio que decidió el país hacer hace algunos años y se implementa ahora. Y ahí es más difícil hacer una reconversión. Claro. El problema de nuestro desempleo que tenemos que entrar a resolver es estructural, pero también, como decía en el discurso, que sea estructural no significa que no podamos actuar y que tengamos que actuar ya. Cosas que hay que hacer. 1, hay un desempate entre lo que está pidiendo el mercado laboral y lo que está ofreciendo las personas, principalmente en la calificación y en la educación. Entonces, eso genera que
se piden cierto tipo de trabajos que se están generando, pero la gente no hay un empate en eso. Esto hay que trabajarlo en dos niveles. Uno, mejorar la educación y la capacitación. Por eso hemos lanzado un programa tan agresivo en inglés, por ejemplo. Buscamos capacitar este año 60.000 personas, de las cuales ya se han capacitado 11.000 en ese esfuerzo. ¿Para qué? Para buscar empatar esas competencias y mejorar la empleabilidad. Otra es generar más empleos en esa parte de la economía que emplea a más personas menos calificadas. Estamos hablando mucho de la agricultura, la manufactura de cierto tipo, el comercio, pero para eso necesitamos orientar los esfuerzos de crédito y también de empuje institucional a esas industrias que hoy son las que menos crecen. Y también hacerlo territorialmente, porque hay una dinámica en el área metropolitana y otra completamente distinta en Guanacaste, en Limón, en Punta Arenas, en las distintas regiones de planificación. Por eso la priorización por regiones de ciertas acciones en específico. Es correcto, y por eso el énfasis no solo de ciertos proyectos con énfasis regional y de personas de nivel político encargadas de regiones para dar seguimiento. En Punta Arenas va a ser muy importante la reactivación de la isla San Lucas para el turismo, pero eso es muy diferente al proyecto del Centro de Valor Agregado en la región Brunca, en el sur, o el de valor agregado en la parte de San Carlos. Entonces requiere más especialización, pero porque los empleos tienen que generarse también territorialmente. Y ese desempate es algo que hemos experimentado durante muchos años y no hemos logrado remediar. Uno, porque no hemos mejorado nuestra capacitación y nuestra educación pública para que logre eso. Seguimos teniendo una alta exclusión. La mitad, al menos, un poco más de la mitad de la fuerza laboral no tiene la secundaria completa. Y eso genera una limitante, el que no se empaten a los empleos que se están creando, pero también que no creemos empleos en esos niveles de calificación. Hay que hacer ambas cosas. Y mucho nuestra institucionalidad para ciertos sectores es muy débil. No tenemos un apoyo real. Apoyo crediticio, apoyo técnico, apoyo territorial, y es algo que le encomendé tanto a la ministra de Economía y a la ministra de Planificación para empujar ciertos sectores. Hay sectores en el país que son los que crecen más, como seguros, financiero, telecomunicaciones, transnacional, que tienen una institucionalidad muy fuerte, pública y privada. También por eso crecen más, hay más sinergias. Hay otros sectores que no tienen tanto respaldo. Necesitamos entonces aprovechar unos y descartar otros, ¿no? Tenemos que hacer un empuje de todos los sectores, tanto de alto nivel de calificación, medio y bajo, para empujar todo el empleo. Y ese es el esfuerzo que estamos. También hay que decir lo que mencionaba de los tiempos políticos y los tiempos de la demanda pública. En política y en lo que nuestra administración pública como país, muchos de estos procesos toman algún tiempo, no son así de inmediatos. Por mencionar un ejemplo, el presupuesto es anual, si uno quiere presupuestar algún cambio, alguna intervención, más cuando hay una restricción por la situación fiscal que estamos viviendo. Entonces, hay ciertos tiempos, pero no son excusa, necesitamos actuar, estamos actuando, directrices para bajar tasas de interés en los bancos, buscar la aprobación de los eurobonos para tener más espacio para el crédito y bajar el costo de producir en el país. En fin, estamos actuando en lo inmediato y también a largo plazo, que es algo que nos falta mucho, ver a largo plazo las necesidades de nuestro país. La pobreza es un tema, digamos, importante y está, digamos, como prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo. Efectivamente, será este tema de desempleo que en lugar de lograr que bajemos, más bien está aumentando lastimosamente un punto, digamos, que no les permita más bien llegar a las metas, según, digamos, las proyecciones que puedan tener en este momento de generación de empleo. Es uno de los grandes retos, pero yo lo veo en una sucesión lógica. La base estaba en la estabilidad económica. Si nosotros nos hubiéramos puesto como prioridad primero el combate a la pobreza, podríamos estarlo haciendo, pero si hay una crisis, se dispara la pobreza. Entonces la prioridad en el caso de pobreza era la estabilidad económica, y digamos eso se ha logrado. Teniendo eso, si queremos abordar la pobreza, hoy tenemos que abordar principalmente la dimensión laboral, porque si no solamente estaríamos haciendo asistencia. Entonces, para abordar de mejor forma la pobreza, estamos con este enfoque tan fuerte en la parte laboral y en la parte de inclusión y capacitación sobre todos los segmentos
de menor educación y de menor ingreso, como una forma de combatir pobreza. Pero además hemos agregado un componente muy priorizado territorial. La pobreza no está distribuida de la misma forma en todo el territorio. Tiene puntos muy concretos de concentración y es ahí también en el territorio, en esos cantones o distritos que estamos trabajando y con un, llamémosle con una mejora al abordaje que ya no solo trabajamos en los entornos familiares, sino que la nueva estrategia en pobreza recupera eso que se ha venido haciendo bien, pero además hace un abordaje comunal, de toda la parte comunal para mejorar los entornos, mucho en materia de prevención, mucho en materia de mejor calidad de vida para las personas. Y entonces, ¿usted qué le podría responder precisamente a la gente que critica que haya puesto en personas, digamos, claves como los vicepresidentes, la vicepresidenta y el vicepresidente a cargo de regiones, porque hay alguna como crítica, es algo, digamos simple, ¿verdad?, para contestar rápidamente, de que más bien es como restarles, como que sacarlos del gran área metropolitana y más bien mandarlos a las regiones, es como restarles poder y más bien quedar, digamos, más solo, digamos, como que los principales asesores se van a encargar de regiones en lugar de estar al lado suyo viendo la globalidad. A ver, cuando vemos los datos vemos que tenemos dos rostros de Costa Rica muy diferentes. Siempre cuando vemos indicadores, el área metropolitana tiene más empleo, menos pobreza, tiene más accesos a muchos servicios y bienes, a diferencia de las otras regiones, la región Brun, Cachorotega, a Limón, a la Huetar Norte, etcétera, al Pacífico Central. Hay una desigualdad que se está reflejando también en tensión social en muchos casos, o migración. El que yo designe a alguien políticamente responsable ahí es para llevar más atención, porque lo primero no soy yo o no son los responsables políticos, lo primero es la gente, y es designar un responsable político de muy alto nivel para la región, para resolver temas de la región y por la región. Ese es el ánimo hay veces que hacemos política pública para todo el país, y lo que se hace como política pública nacional va a tener un impacto muy diferente en Escazú que en Juan Viñas, o en La Uruca, en La Carpio, que en Liberia. Son realidades cercanas pero diferentes. Sí. El hecho que tengamos mayor especialización o mayor cercanía lo que busca es mejorar los abordajes que hacemos, responderle de verdad a las personas. Para cerrar este bloque, yo quiero hacer una pregunta más desde lo personal, porque de hecho usted en su discurso menciona la soledad del poder. Y eso es algo, digamos, que uno, ¿verdad?, por lo menos yo sí he escuchado varias veces de diferentes líderes y lideresas políticos, el tema de la soledad del poder, pero no en etapas, digamos, tan tempranas de gobierno. ¿Qué, digamos, ha significado en lo personal ese ejercicio de gobierno, verdad? Porque, bueno, hablar de la soledad del poder también tiene un trasfondo. Es una dimensión que experimenta uno, ¿por qué? Porque a la larga uno es el responsable y uno es el que decide, y uno es responsable de lo que decide. Yo creo que a mí este año yo decidí abordar temas difíciles de llegada, no prorrogarlo, tomar el toro por el cacho. Y en muchas situaciones difíciles, enfrentado a dos opciones, a la larga le toca a uno decidir. Y en ese momento valorar qué es lo mejor en el proyecto de un país. Y ahí es cuando uno experimenta eso. Pero también, como digo ahí, eso se hace porque uno quiere al país. Uno ama al país, uno ama a las personas. Y uno se somete a un proceso así porque uno está inspirado en que podemos estar mejor, y podemos estar mejor, somos capaces de estar mejor. Y es esa reflexión, porque hay otras motivaciones para el poder político, sí, que no es necesariamente resolver, otras hay gente que lo hace, y no digo nada en particular en ningún contexto, pero hay gente que lo hace porque puede traerle réditos económicos, hay otra gente que lo hace porque satisface su ego, su vanidad o cosas así. Y esos no creo que sean necesariamente las mejores motivaciones. A mí me motiva mucho ver cosas resueltas y entiendo que es una responsabilidad. Yo también decía una analogía que me parece válida. Costa Rica parece como una laptop o un teléfono que uno usó muy intensivamente, pero por distintas razones nunca le actualizó los diferentes softwares y fue usándolo y no le actualizó las versiones nuevas,
hasta el punto que se medio entrabó. Y ahora toca hacer todas las actualizaciones, todos los updates de todo lo que tenía aquello. Sí. Y en eso estamos. Estamos acá con el señor presidente de la República, Carlos Alvarado, haciendo un balance de este primer año de gestión. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando lo que ha sido el primer año de gobierno del señor presidente Carlos Alvarado. En este bloque, en realidad, vamos a estar conversando con Ronald Alfaro, que es coordinador del área de opinión pública del Centro de Investigación en Estudios Políticos, profesor, investigador de la Escuela de Políticas y además investigador del programa Estado de la Nación. ¿Verdad? Muchas gracias, Ronald, por estar acá. Y bueno, para empezar de una vez, porque en realidad es el último bloque, ¿cuál sería, digamos, el balance que usted podría hacer con respecto a lo que hemos conversado el señor presidente y yo en estos 3 bloques? Sí, ha sido interesante porque cualquier balance de gobierno no puede como ignorar las condiciones, las circunstancias, ¿verdad? Las circunstancias políticas, las económicas, las sociales. Y al presidente Alvarado le ha tocado gobernar en unas circunstancias políticas de extraordinaria complejidad, ¿verdad? Si uno quisiera caracterizar buena parte, digamos, de este periodo de la administración, no puede dejar de pensar en el tema de la formación de coaliciones, ¿verdad? Sí. Que ha sido un esfuerzo muy interesante en varias líneas. Primero porque al presidente, hoy presidente Alvarado, cuando era candidato, le tocó incluso formar coaliciones en época electoral, ¿verdad? Una coalición electoral para digamos, lograr alcanzar el apoyo y el respaldo de la ciudadanía y llevarlo a la presidencia. Y ya ahora, estando en gobierno, le ha tocado también lo que uno llamaría como una coalición que es muy atípica, una coalición bidimensional, sí. Que es una coalición en el Ejecutivo, una coalición de gobierno en el Ejecutivo y una coalición de gobierno en el Legislativo, sí. ¿Verdad? Que son, digo, los actores que están involucrados en esas coaliciones son distintos. Bueno, hay diferentes partidos y actores que están ahí. Entonces, eso no podríamos tampoco dejar pasar el hecho de que eso tiene que haber sido muy complejo de construir y sobre todo de administrar. ¿Por qué? Porque el tema con las coaliciones no solo es lograr armarlas, sino también que puedan tener larga vida, ¿verdad? Para darle al gobierno, digamos, la atracción y la posibilidad de oxígeno para lograr empujar muchos de sus planes. Y en Costa Rica no tenemos una tradición muy consolidada de formar esas coaliciones. Además, yo creo que hasta las satanizamos muchas veces. Muchas veces, sobre todo el tema de los acuerdos, ¿verdad? Que pues las circunstancias llevaban y obligaban a que los políticos tuvieran que ponerse de acuerdo, pero desde el lado de la ciudadanía era muy mal vista esas decisiones, sobre todo cuando esos acuerdos no eran públicos, por ejemplo, ¿verdad? Creo que hemos abandonado un poco eso como sociedad y nos estamos moviendo hacia esta otra idea de que es necesario hacerlo y construir en colectivo, pero eso tiene grandes desafíos, ¿verdad? El presidente hizo una apuesta arriesgada cuando dice, bueno, vamos a un gobierno de unidad nacional, ¿verdad? Sobre todo también porque habían temas álgidos, impuestos, el tema, bueno, la reforma del reglamento, en fin, hay una serie de tareas que son muy complejos y complicados de atender. Claro, y además siguen temas álgidos en el Parlamento, ¿verdad? ¿Cómo valora, señor presidente, no solo lo que dijo Ronald ahora sobre las alianzas, sino también la crítica que se le ha hecho del tema de que al final la alianza en este momento que tiene el directorio legislativo es muy particular, ¿verdad? Y que, ¿verdad? Un poco como que el PAC se alió con su némesis, que es el Partido de Liberación Nacional, que podría decir lo mismo, Liberación Nacional, con respecto a aliarse al PAC, ¿verdad? Eso, digamos, ¿cuánto dificulta o, por el contrario, propicia, digamos, que la Asamblea y los proyectos que necesitan el gobierno aprobar en la Asamblea caminen? Yo creo que, bueno, ojalá tuvieras algún momento para hacer más academia o reflexión de eso, porque es un tema importante. Claro, lo difícil es que yo estoy muy involucrado. Claro. Pero ahora que hablaba don Ronald, a mí se me ocurrían cosas tal vez que uno no dice tanto, pero porque no se abordan de esa manera. Como que tal vez los acuerdos no tienen el grado de formalidad
de las coaliciones tradicionales donde los sistemas políticos ayudan a hacer eso. Y hay acuerdos, el más fuerte de esa institucionalidad clásica, llamémosle en Alemania, por ejemplo. Pero cómo funciona y como yo lo he visto funcionar, tiene varias dimensiones positivas. Una, el que en el gabinete haya personas de distintos partidos, bueno, tiene la ventaja, mencioné, de que uno puede escoger de un bagaje más, de una paleta más amplia, pero también tiene cierta garantía positiva, creo yo. Porque ahí en esa diversidad se expone, uno en un gabinete no se puede ocultar ciertas intenciones o cosas. Entonces genera un cierto tipo de transparencia interna, porque uno sabe que eso tiene canales de comunicación naturales con los diferentes partidos políticos. Eso, de cierta forma, es una garantía, y ha sido, digo que no es una garantía tácita, de una transparencia interna de intenciones y motivaciones. También eso modera incluso, una cosa que me han dicho otras personas que han tenido experiencias más de gobiernos de un solo partido, y yo creo que ya lo estamos experimentando, pero es que cuando es un gobierno de un solo partido, la política solía ya desde ahí generar las tensiones por las eventuales sucesiones y candidaturas. Eso es algo que en el seno del gabinete, por lo menos nosotros no hemos experimentado con una dosis de protagonismo o fortaleza que nos esté debilitando. Por eso yo les digo a veces, ojalá la gente viera esa propia dinámica. En el legislativo es diferente. En el legislativo, en efecto, tiene ese carácter dual. Yo por eso insisto mucho en que me someto al control político. ¿Por qué? Porque ahí está ese carácter dual. Yo soy un gobierno, o represento un gobierno que está sometido a un control político férreo, y lo acepto, estamos en democracia. También porque a la divisa de la que vengo se le cobra haber sido en oposición muy férrea, y lo cual yo no desmiento acá, lo digo más por un fin académico que con un fin de otra orden. Pero ese control político férreo, ese marcaje, esa búsqueda de diferenciar identidades, va de la mano en la práctica, pues estamos propiciando que vaya de la mano en una práctica de buscar acuerdos y tener resultados. Porque yo lo pongo así, hoy Costa Rica, uno puede escoger, yo por eso en el discurso lo pongo, uno puede escoger construir o no construir. Hoy necesitamos urgentemente construir acuerdos, porque llegamos a una situación bastante límite por no haberlo hecho en las últimas décadas. Pero por otro lado, no construir acuerdos hoy, ¿a dónde nos lleva? Y esa es mi preocupación, por eso yo procuro tanto construir acuerdos, no solo porque es éticamente y humanamente bonito, digámosle, es porque es necesario y es práctico, y tenemos que hacerlo. Ronald, en los estudios de opinión que ustedes llevan en el CIEP hay varios temas, ¿verdad? Que son, digamos, puntuales. Tal vez sería importante que se refiera a eso un poco en virtud de lo que el señor presidente nos ha planteado, para que también él nos pueda responder con respecto a desde la percepción de la ciudadanía. Sí, en los estudios de opinión uno, pregunta muchas cosas, ¿verdad? Por lo general hay muchos temas sobre los cuales se preguntan, pero uno de los aspectos que siempre revela con mucha claridad qué es lo que la gente percibe, siente, y esto, es cuando le pregunta a uno cuáles son los principales problemas del país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está esa respuesta es muy cercana a la gente lo vive. Casi siempre el tema del desempleo ha estado ahí, el tema del costo de vida. En algún momento, al inicio de la administración, la gente mencionaba el tema de la inseguridad, ¿verdad? Que era uno de los principales problemas. Y yo creo que ahí el gobierno ha hecho esfuerzos importantes, sobre todo para un poco tomar mayor control de la situación y que eso no desencadene crisis más complejas y complicadas. Y en los temas más económicos es precisamente la gente lo que más vive en su vida cotidiana, ¿verdad? Diaria. Entonces, en esta oportunidad la gente mencionó que el tema del desempleo, sobre todo, ¿verdad? Y el tema del costo de vida son las principales demandas de la ciudadanía y que están muy alineadas con los datos del Instituto de Estadística y Censos y otras instituciones que revelan que esa es una situación apremiante.
Y ese sigue siendo como el gran desafío de la administración, ¿verdad? Y el temor con respecto al costo de vida que se ha generalizado con la entrada en vigencia del IVA. ¿Qué le podemos decir a la ciudadanía en esto que también Ronald está planteando y bueno, y ese temor que la gente, digamos, que se percibe? Hoy, en lo positivo, digamos, podemos tener una plataforma para hacer cosas, gracias a que logramos estabilizar la economía. Eso tuvo un costo, pero digamos, tenemos una plataforma. No haberlo tenido haría que la situación sería mucho peor. Pero con esa plataforma ahora sí hay que empezar a resolver cosas para generar más empleo, para que la gente tenga más disponibilidad de recursos, para llevar una vida mejor. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos. Ahora, yo también por eso lo menciono en el discurso. Para lograr eso, no tenemos una solución mágica. O sea, como que yo firme un decreto o diga, ya, hay que hacer una serie de acciones en varios campos para ir mejorando condiciones. Hoy tenemos una ventaja, creo yo, tenemos esa confianza de lo que hemos hecho. Lo que hizo Costa Rica en materia de hacer esta transformación no es poca cosa. En otros países esto conllevó crisis muy fuertes, cierre de instituciones, despido de personas, y nosotros logramos eso. Pero ahora tenemos que ir, como dicen, tenemos que ir por más. ¿Qué implica? Los temas de mejorar la educación, los temas de mejorar el acceso al crédito. Hay que entrar en otro tema que es los mercados de competencia en Costa Rica. En competencia hay muchos mercados muy imperfectos, es decir, que le trasladan costos enormes al consumidor por cosas y reducen nuestra capacidad adquisitiva. Yo mencioné algunos en el discurso, por ejemplo, los temas de tarjetas de crédito. Hay tarjetas de crédito en las que se paga tasas anuales hasta más del 50%, sí, y todavía más en algunos locales. Eso le encarece la vida de la gente. Los temas de medicinas, que son otras que estamos explorando, donde hay diferencias abismales en el mercado. Eso es un tema de competencia y que tenemos que abordar. Hay muchos otros en los que hay que buscar cómo aliviar el bolsillo de la gente, que alcance más. Por eso mantenemos una inflación baja, que haya más empleo, que haya más movilidad. Y digo, esto es algo que tiene que ocurrir, y ese es mi abordaje a esto, progresivamente y sostenidamente. Hay veces que desearíamos que estemos aquí y mañana estemos aquí. Eso no sería real, eso sería muy irreal, pero lo peor es que estemos aquí, rápidamente subamos, muy probablemente rápidamente bajamos. Tenemos que crecer sostenidamente, acciones consistentes. Un buen ejemplo, el sector turismo tiene 35 años fortaleciéndose, organizándose con una única estrategia y va creciendo constantemente. Eso no se repite en todos los sectores. Ronald, ¿qué podría, digamos, rápidamente plantear como conclusión de esta conversación con el señor presidente? Sí, creo que por varios años los que estudiamos estos temas políticos hemos hablado de que el sistema político costarricense es muy disfuncional, ¿verdad? Sobre todo en este siglo. Eso por el problema de las instituciones que no están adaptadas a las nuevas realidades políticas, también problemas de los representantes y de algunas de sus decisiones. Creo que los esfuerzos o este interés de crear estas coaliciones, de formar esas alianzas, de forjar eso en colectivo, le ha devuelto a la política un poco de esa funcionalidad que necesita para dinamizar, ahora. Eso no quiere decir que estemos del lado, que ya hayamos superado esa situación, ¿verdad? Porque esta situación también es muy frágil. Pero lo que sí es cierto es que creo que la apuesta que ha hecho el presidente ha sido una apuesta arriesgada, como dije, porque pudo haber salido distinto, pero al mismo tiempo está centrada en el tema de que la funcionalidad que le da el sistema pueda poco a poco, digamos, por ejemplo, atender esos desafíos tan complejos que tenemos como sociedad, ¿verdad? En muchos de los temas. Para cerrar, señor presidente, rápidamente, lastimosa, se lo volví a hacer, intenté no volverlo a hacer, pero bueno, no me quedó más remedio. Y siguiendo la línea de lo que dice Ronald, ¿qué entonces, dos cosas que necesita Costa Rica cambiar o mejorar para efectivamente poder tomar mejores decisiones, para mejorar la calidad de vida de la gente, que es lo que usted nos decía que es su fin? Habría muchas cosas, llamémosle concretas, que hacer, pero quiero decir dos cosas que más bien tienen que ver con actitudes. Una es
convencernos de que sí podemos. Si hace un año hubiéramos hecho una encuesta y hubiéramos preguntado, ¿usted cree que Costa Rica va a lograr cambiar el reglamento legislativo? ¿O usted cree que Costa Rica va a lograr aprobar o salir del problema fiscal después de 19 años? ¿O usted cree que la circunvalación va a lograr avanzar? Probablemente la gente hubiera dicho no, mayoritariamente. Pero hoy, un año después, sí se pudo. Pero esa capacidad para creer que sí podemos, necesitamos reforzarla, porque sí podemos. Hay veces que nos come el negativismo. Cuando nos ven de afuera, uno se impresiona como la gente se impresiona de Costa Rica por lo que hemos hecho. Sí. Pero nosotros no creemos a veces que somos capaces de eso. Eso es una, sí somos capaces, sí podemos hacerlo. Y lo segundo, para ser capaces y poder hacerlo, tenemos que estar dispuestos a pensar diferente. Aquello que hablamos de el cambio tiene que ver con un cambio muchas veces de la zona de confort, un cambio de estrujarnos un poquito a hacer las cosas distinto. Y esas dos cosas creo que son claves para empujar para que el país avance. Tal vez desacomodarnos para poder acomodarnos mejor, así en lenguaje coloquial. Muchísimas gracias, Ronald, y muchísimas gracias, señor presidente, por haber estado aquí en Sobre la Mesa, y una vez lo invitamos para dentro de un año a hacer un balance del segundo año de gobierno. Muchísimas gracias a ustedes en sus casas y les esperamos la próxima semana acá en Sobre la Mesa.